Bueno, muy bien, acompáñenme con sus Biblias al libro de Vayikra o Levítico. La verdad es que ahora que me he estado pues metiendo más al estudio de este libro, digo, ay, ¿por qué no se estudiara más? O sea, ¿por qué no? Es tan interesante, es tan profundo, tiene como que tanta mística y tantas cosas en las cuales podemos ver al Mesías que a mí me maravilla. Yo me siento, se los digo así, maravillado de poder estudiar la Torá y tener como que presente, como en un espejo, a Yeshua. O sea, me siento así como privilegiado. Se me hace increíble poder ver, por ejemplo, comentarios judíos, así rabínicos, y te explican algunas cosas, ¿no? Pero ves una perspectiva cristiana y ves otras cosas que acá no pueden ver. O sea, es como que increíble tener las dos cosas al mismo tiempo. O sea, es de verdad de muchísima bendición y como les decía, sin ánimos de exagerar, quizás sea la única vez que lo puedas estudiar en tu vida, ¿no? O sea, así realmente de manera presencial, o sea, de manera en vivo, verso por verso y capítulo por capítulo, porque hay pocos estudios de él y bueno, bendito sea nuestro Padre que nos permite estar aquí estudiando más. Y bueno, pues platicamos acerca de los holocaustos, de los sacrificios, primeramente en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que el capítulo 1 habla acerca de los holocaustos, que son estos sacrificios de consagración, y recuerden que son sacrificios voluntarios, ¿se acuerdan? Tenían que ser sin defecto, se presentaba un macho, y entonces se quemaba todo ahí en ese altar, y eso representa que cuando hiciéramos algo para Dios, lo hiciéramos de todo corazón, que nos entregáramos a Dios de todo nuestro ser, que si era así como medio forzoso, pues no era un holocausto, ¿no? Eso, pues ahí era pues no sé cómo se le llamaba a eso, si llevabas algo y no lo hacías de corazón, pues entonces, será una donación o algo ahí que hiciste tú en tu carne, pero un verdadero holocausto era algo que no te tenía que presionar el hombre, sino que Dios te motivaba, te inspiraba, te redarguía y te decía, ¿sabes qué? Ven conmigo, hagamos esto, me quiero entregar a ti, ¿no? Y era un sacrificio que también se hacía después de haber pasado un tiempo de separación de Dios y que una persona ya dijo, hasta aquí del mundo, quiero entregar toda mi vida de lleno para ti, ¿no? Ya no quiero darte lo externo, y eso se representaba porque se le quitaba la piel. ¿Se acuerdan? A estos animales se les quitaban las pieles y se quemaba por dentro, pero se examinaba hasta los órganos de adentro. Si no tenía ningún defecto, se lavaban así con agua y entonces todo se ponía ahí en el altar y todo se quemaba. Y dice que Dios recibía eso como un olor fragante. Y pues eso somos tú y yo, cuando dice el apóstol Pablo que nos presentemos a Dios como sacrificio vivo delante de Él, que Él es nuestro culto racional, que lo que hagamos lo hagamos de todo nuestro corazón para Dios. Mejor no lo hagamos, que tomemos el ejemplo de Ananías y Zafira, que llevaron una parte de un terreno que tenían, de una heredad, y Pedro le dice, bueno, ¿quién te pidió que hicieras esto? O sea, porque todos se alocaron y están empezando a dar y a dar y a dar, tú no tienes por qué hacerlo si Dios no lo pone en tu corazón. Y por querer quedar bien delante de la gente, cayeron fulminados. Entonces, pues ahí es muy fuerte, pues la disciplina que Dios da. Y el capítulo 2 son ofrendas de santificación, también son ofrendas voluntarias, que se le llaman de cereales, que tiene que ver con el que tú estás dispuesto a morir a ti mismo, también, con el deseo de apartarte para Dios, ¿no? La consagración es entregar tu vida y la santificación es usar tu vida para Él. Entonces decíamos que la característica de la flor de harina es que es una harina muy, muy fina, muy molida, que se extrae evidentemente del trigo, y platicábamos todo el proceso que lleva a cabo el trigo. Dijo Yeshua que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo, ¿no? Y que hay evidencias en el antiguo Egipto de granos de trigo que quedaron intactos, o sea que no pasa nada. Si no estás dispuesto a morir, no va a pasar con nada en tu vida con Dios. O sea, vas a ser una X, ¿no? Así, vas a estar ahí, nada más, solo, lo que dice Yeshua. Entonces es fuerte porque no hay medias tintas con Dios, no hay como que un pie aquí, un pie acá,
sí es difícil el camino. Mejor prefiero exagerar y decirles, híjole, sí está complicado, a decirles que va a estar así una brecha abierta, fácil, sencilla, que no es doloroso. No, a mí me chocaba que me dijeran, no te va a doler y que te dolía un montón algo, ¿no? Las inyecciones o las medicinas. Dice, no te va a doler. Y uy, pues cómo no me iba a doler. Mejor dime que sí, o mejor exagérame para que ya cuando me dé la diga, bueno, no me dolió tanto, ¿no? No estuvo tan difícil. Porque si me dices, está muy fácil, Dios va a abrir todo para ti, va a ser sencillo, ups, entonces cuando vienen las pruebas es cuando también vienen las decepciones para con Dios. Y en el capítulo 3 vamos a hablar de otro tipo de ofrendas que también son voluntarias, y se le llaman shelamim. Las shelamim son ofrendas que derivan de la palabra shalom, se le conoce como ofrendas de paz, o ofrendas de reconciliación, o ofrendas pacíficas por la misma raíz de la palabra. Y igual que las anteriores, les decía, son totalmente voluntarias, o sea, son adicionales a lo que la gente llevaba como mandamiento, que vamos a ver un poquito más adelante, que sí hay ofrendas que se tienen que llevar de manera forzosa. O sea, esa no era si querías, ahí sí era fuerza. Pero estas ofrendas de paz nos hablan de 3 propósitos principales. Uno de ellos es por gratitud. Y bueno, ahí yo creo que todos tenemos motivos para agradecerle a Dios. Muchas razones para darle gracias, para bendecir su nombre. Y para eso se llevaban estas ofrendas. El decirle, Señor, reconozco lo que me has dado, y hoy quiero agradecerte, hoy quiero hacer esto para ti. Otra razón es por algún voto que se hacía, como por alguna manera de decir, me permitiste llegar hasta este día, me permitiste lograr esto, me propuse hacer esto y lo logré, y tú me ayudaste, Dios, y hoy quiero agradecerte. Y el siguiente, otra de las razones por las que se hacían estas ofrendas era por tener comunión, por tener reconciliación con Dios. Entonces son ofrendas que buscaban la reconciliación o la comunión con Dios una vez más. Esto se presentaba también cuando, pues a lo mejor, no sé si te ha pasado que te sientes mal con Dios. O sea, como que, pues, te equivocaste en algo, la regaste y como que te sientes mal con Dios. O sea, como que sabes que te tienes que poner a cuentas con Dios. Y estas ofrendas también se hacían con ese propósito, que no pasara más tiempo y que aquel que tuviera ese sentir con el Eterno pudiera llevarlo a cabo. Y se considera que estas ofrendas tenían mucho poder, mucha inspiración, porque incluso el rey David ofreció una ofrenda de paz y Dios cesó una mortandad. Cuando Dios castigó a Israel, porque David hizo un censo y algunas cosas ahí, acompáñenme a 2 de Samuel 24, dice que David edifica un altar. Y bueno, el lugar donde hace David este sacrificio es justamente donde se habría de edificar el templo. 2 de Samuel 24, 25, dice aquí, y se edificó allí David un altar al Eterno y sacrificó holocaustos, que es esos sacrificios de consagración total, donde se quemaba todo el animal. Dice, y ofrendas de paz. Dice, y el Eterno oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Entonces, David hizo una reconciliación con Dios. O sea, ¿sabes qué? Padre, perdónanos, una vez más escúchanos. Y Dios dijo, sí, Dios le agradó la actitud de David, de primero entregarse a él, que es el holocausto, y después ya tener paz con Dios. Entonces es como un proceso que nos habla de entrégate a Dios, santifícate y mantente en comunión. Esas son las 3 ofrendas voluntarias que tenemos aquí. Entonces, de estas ofrendas también también participaba aquel que las llevaba. Entonces, si hay un festín, generalmente si era un animal grande, pues la familia o aquellos que acompañaban a la persona, y se comía también de él, y el sacerdote que representaba, pues digamos que a Dios, también tomaba una porción de ese sacrificio. Entonces, el Shabbat es un poco ese sentir de esta ofrenda. El Shabbat tiene, digamos que este espíritu de esta ofrenda hoy. Se dice que la mesa de Shabbat es como el altar, que el Cohen es el padre de familia o la cabeza del hogar, quien está llevando el ceder,
Y esos elementos son como los elementos que buscan la reconciliación con el Padre. Entonces, nos saludamos Shabbat Shalom como una manera de buscar esa reconciliación, de tener armonía y paz con Dios y con nuestros hermanos. Entonces, la ofrenda de paz se llevaba precisamente buscando ese Shalom con el Eterno y también con los demás. También Yeshua dijo, si tienes algo contra tu hermano, dice, deja ahí tu ofrenda y primero va y reconcíliate. Y vamos a ver que eso tiene que ver en parte con esta ofrenda y con parte con una ofrenda también de culpa, de pecado. Y vamos ahí al verso 1, donde dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante del Eterno. Y bueno, la vez pasada alguien me preguntaba si siempre eran machos las ofrendas, pero aquí vemos que no, que también podían ser hembras, pueden ser machos o hembras, aquí en este caso podía ser una hembra, pero dice sin defecto, o sea, eso también era importante. Entonces todo lo que se presentaba a Dios tenía que ser de esa manera. Sin defecto implica no que sea perfecto, o sea, de que no tenga ningún error, sino que lo estás haciendo con todo tu corazón, que lo estás tratando de dar lo mejor a Él. Y la palabra paz, cuando dice aquí, evidentemente shalom o shelamim, en el hebreo o incluso en la Biblia, como que nos habla de algo que está separado de dos cosas sueltas y que Dios les está buscando unir. Por eso el Shabbat es un día muy propicio para pedirnos perdón, para buscar la reconciliación. Entonces dice, si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, ¿no? Entonces, bueno, el ganado vacuno, pues puede ser un becerro, la vaca, el toro. Sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Entonces, una vez más, como en la ofrenda del holocausto, se ponían las manos sobre la cabeza, que implicaba como una conexión, como una identificación con este sacrificio, diciendo, Él va a morir en mi lugar. O sea, como que Él va a pagar para que nosotros tengamos paz, como que Él va a pagar ahí, él va a tomar mi lugar en la ejecución. Y dice, los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida al Señor la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. En algún lugar dice como el sebo. Entonces, ofrenda encendida implica que se pone en el altar del holocausto, que siempre tenía fuego ahí, y eso se empezaba a quemar, ¿no? La grosura que cubre los intestinos, la grosura que está sobre las vísceras, ¿no? Son las entrañas, todos estos órganos, los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, ¿no? Los ijares, hay otras versiones que dice los lomos, ¿no? Yo no sabía muy bien qué eran los ijares. Es como que una parte, aquí traigo una ilustración, algunos a ver si alcanzan a ver, que está sobre el lomo y forma como un pequeño triángulo aquí, y pues es una parte igual del animal. En otras traducciones también se le llaman los flancos, no sé si alguien traiga otra versión y lo llaman de otra manera, pero bueno, toda esa grosura era la que se iba a quitar. Y también dice, con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, ¿no? Que en Rashi, un rabino consideraba que también era el diafragma, ¿no? Que es lo que separa como que el tórax con la parte del sistema digestivo del animal. Y pues hace referencia al hígado y a los riñones, que cuando estudiamos el libro de Bereshit comentábamos que se considera que justo estos dos órganos son los que nos hacen hacer el coraje, ¿no? Son los que nos hacen ser enojones, ¿no? Cuando te va a hacer daño el hígado y que estás derramando bilis y que ya estás haciendo coraje con los riñones, ¿no? Todos son los órganos que se consideran de donde proceden, vamos a verlo así, como que esos malestares, esas problemáticas que nos hacen perder la comunión con Dios y perder los problemas con otros. Entonces dice, ¿sabes qué? Eso que te hace el hígado y los riñones, los vas a meter al fuego. O sea, ya deshazte de eso. Ya deja de ser tan corajudo, ya deja de ver a alguien y luego se te prende, ya se te para aquí la vena, ya le estás lanzando mirada de pistola. O sea, dice, ¿sabes qué? Cálmate. O sea, ya quema eso delante de Dios, quita todo eso.
Dice el verso 5, los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña, que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para el Señor. Dice, mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Entonces, bueno, podría ser por algún animal de ganado vacuno, o podría ser ovejuno. En este caso podría ser, dice, oveja. Si de ovejas fuere su ofrenda, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, la ofrecerá delante del Eterno. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda una vez más, después la degollará otra vez, que era lo que se hacía, delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida al Señor la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre los intestinos y toda la que está sobre las entrañas, ¿no? Como que mochaban la colita de la oveja así al ras y también la metían. Y dice, asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida al Señor. ¿Okay? Entonces, bueno, pues también se podía hacer con un animal más pequeño, en este caso la oveja. Y dice el verso 12, otra opción que les estaba dando también para hacerlo. Dice, si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante del Señor. Y bueno, la cabra es un animal que tiene la característica que también es, pues como que es muy loco, ¿no? O sea, es muy iracundo, huele, bueno, sí huele mal, igual que el chivo, pero que también representa en cierta manera como que un carácter indómito, o sea, como que no es estable, como que es muy cambiante, ¿no? O sea, esa fama tienen las cabras, las chivas y todos esos que son pues medio locos, o sea, de que son muy inestables y de repente embisten. Entonces, por ejemplo, las cabras son muy similares a lo que son las ovejas, o sea, tienen características en cuanto a género igual de animal, pero las cabras casi siempre andan solas, porque es muy difícil que puedan vivir con animales hasta de su misma especie. Entonces, generalmente si han ido a algún granja o algún establo, las cabras casi siempre andan como que solitas y poquitas, porque se alocan. Entonces, también había la opción de llevar esa cabra, pero igual se ofrecía a Dios como una manera de reconciliación, y dice, si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante del Eterno, pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida al Eterno, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, ¿no? Se hacía exactamente lo mismo, se hacía el mismo proceso con los 3 animales. Dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato al Señor. Toda la grosura es del Eterno. Entonces, toda la grasita esa se le daba a Dios, no se podía dar. Y una vez más, cuando habla de ofrendas de olor grato, es que Dios la recibía, siempre y cuando aquel que la llevaba lo hacía de corazón. Realmente se estaba arrepintiendo, realmente quería buscar esa reconciliación. Entonces Dios como que recibía esa ofrenda y le causaba agrado, ¿no? Y le bendecía. Y Yeshua representa esta ofrenda tal cual, ¿no? Yeshua es esa ofrenda de reconciliación con el Padre y también con nuestros hermanos. Y esto es muy importante porque, bueno, sabemos que no hay templo, no hay un tabernáculo, no podemos levantar un altar, pero sí podemos ofrecer sacrificios de paz, sí podemos ofrendar shelamim a Dios. Es muy importante esto, y creo que son de las ofrendas que a Dios le interesaba más, porque si perdemos la comunión unos con otros, pues pasa lo que fue dándose en Israel, que simplemente fueron dispersados.
Y la idea de esta ofrenda es que una parte de ti tiene que morir. Que todas esas partes que te hacen sacar bilis, que te da coraje con tu hermano, o porque no te salieron las cosas, y en lugar de amargarte, dices, ¿sabes qué, Dios? Búscame, reconcíliate. Si fallaste, podemos tener paz una vez más. Dios está con los brazos abiertos esperando a que nos acerquemos a Él. Fíjense lo que dice Isaías, capítulo 53, que pues es de los pasajes más hermosos que puede haber, y que nos hablan acerca de lo que es Yeshua para nosotros. Porque obtener paz, obtener shalom, no es tan sencillo. A veces hay que esforzarse por ella, a veces hay que luchar por ella. No sé si alguna vez le has pedido perdón a alguien, quieres hacer las paces, y esa persona no quiere. O sea, no te perdona fácil. Y entonces tú te indignas y le dices, ¡ah! No es para tanto, sí, pues deberías de perdonarme, ¿no? Así, pues Jesús nos perdonó. No, Yeshua ya murió por nosotros y pues tú no me quieres perdonar. Entonces ya como que se la volteas, ¿no? Ya como que ahora lo vas a sentir mal a Él. Y tampoco tendríamos por qué sentirnos ofendidos si la persona no nos está perdonando en ese momento. O sea, a veces tienes que esforzarte por obtener la paz. Y eso tiene un precio. La paz con Dios, ¿tú crees que no costó? Aquí a la persona que lo llevaba le costaba. Digo, no sé cuánto cuesta una vaca, pero pues me imagino que no debe de ser así muy económico. Pero eso habla de que tu deseo por tener paz con Dios era más grande que pues, quererte guardar ahí una lana, ¿no? Y a veces es lo único que hace falta para reconciliarnos con alguien. O sea, a veces simplemente por no disponer tiempo, recursos o voluntad, no podemos tener comunión con otra persona, ¿no? Si sabemos que la esposa está enojada, pues a lo mejor, oye, pues cómprale unas flores o invítela a cenar o no sé, algo, ¿no? Pero si no hacemos nada, nada más, pues perdóname, porque pues perdóname ya. Pues entonces, pues como que no hay un sacrificio, como que no hay nada que estemos haciendo adicional para realmente decir que sí queremos tener reconciliación. Porque bueno, pues cualquiera le puede pedir perdón a Dios. Pero estas ofrendas demostraban que alguien realmente tenía mucho valor su relación con Dios. O sea, que sí era importante nuestra comunión con Dios. Si solamente es pues bueno, perdón y ya me perdonaste, pues está bien. Pero el perdón se demuestra, dijo Yohanan, el inmersor, dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se demuestre que estás arrepentido, que se demuestre que quieres tener comunión, que se note, que sea evidente que para ti es importante esa relación. Dice en Isaías 53, verso 5, hablando del Mesías, del siervo sufriente, dice Isaías 53, 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, había una enemistad con Dios. Y quien trae la unión, que es lo que significa paz, unir dos cosas que estaban sueltas, es Yeshua. Entonces Él cargó esa reconciliación, Él se echó la culpa para que tú y yo pudiéramos tener comunión con Dios. Y eso no es poca cosa. Él quedó mal y nosotros quedamos bien. Hoy nosotros nos podemos acercar a Dios y Él fue maldecido por causa de nuestros pecados. Por eso dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el castigo de nuestro shalom fue sobre Él. Por eso a mí, pues cada Shabbat me gusta recordar a Yeshua, ¿no? Considerarlo, porque el Shabbat es como una ofrenda de paz, ¿no? Es un día muy propicio para buscar esa paz y reconocer que por el Mesías tenemos paz con Dios. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, verso 11. Y yo creo que Pablo, el apóstol, como rabino, conocía bien este libro de Levítico. No tengo la fuente, pero se dice que el primer libro que se aprendía un niño de memoria era el libro de Vayikra, era Levítico. O sea, ese era el libro que te tenías que aprender de memoria. No era transcribirlo, nada más. Porque ya luego en el instituto oye, es que ya me duele la mano, me decían que estaba duro la transcripción. Pero sí está pesado, pero ahora imagínate memorizártelo. Y memorizarte esto
Como que alguien diría, oye, no, mejor me memorizo el evangelio, o sea, como que algo así, pero, y el sacrificio no sé qué, y que pondrá la grosura sobre el hígado y el sacerdote, y todo esto memorizarlo, ese era el libro que memorizaban. Entonces, yo creo que el apóstol Pablo tenía muy presente toda esta cuestión de los sacrificios y de las ofrendas, relacionadas y conectándolas con el Mesías. Les comentaba la semana pasada que Yeshua no nada más cubre la ley levítica, sino que va encima o va más allá de la ley de estos sacrificios. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, verso 11, que es un pasaje muy significativo para aquellos que están en las raíces hebreas. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces está hablando aquí de un estado de separación. Primero con Judá, con aquellos que eran considerados de la circuncisión, y segundo del Mesías, de la ciudadanía de Israel, de los pactos de Dios. Tú estás aquí, lejos, y Dios y Judá están de este lado. Dice el verso 13, pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. O sea, Yeshua como que trazó un puente o un camino con su propia sangre para que sepamos cómo acercarnos a Dios. Dice, porque Él es nuestro shalom, Él es nuestra paz. Él es la ofrenda de Shelamim, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, estas ofrendas también tenían el propósito de reconciliarte con alguien, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, bueno, pues también Judá estaba separado y hace la paz con los dos. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Identifican esta ofrenda con este pasaje? Ahora fíjense lo que dice Romanos 5, verso 1. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Somos justificados por la fe, pero la paz, la unión con Dios viene por medio de Yeshua. No hay otra manera de reconciliarnos con el Padre. No hay otra forma de encontrar paz con Dios si no es a través de Yeshua. No hay otra manera, no podemos hacer obras, no podemos tratar de quedar bien con Él, no podemos rezarle, no podemos irnos de rodillas a ninguna parte. Lo único que va a traer paz con Dios es a través de Yeshua. Y dice en Colosenses 1, verso 20, para cerrar este tema, y vamos a leer desde el verso 19, Colosenses 1, verso 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Yeshua, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Así que Yeshua es el reconciliador. Es aquel que se ofrece a sí mismo como ofrenda de paz y que me dice, ok, yo muero en tu lugar para que tú tengas comunión con Dios una vez más. Por eso cuando pecamos, incluso cuando fallamos, podemos ir con el Padre una vez más. O sea, ya hay un sacrificio vigente, vivo, presente ahí. Y a mí se me hace extraordinario de Dios esto, hasta riesgoso, porque nos está diciendo, oye, si fallas, ya hay algo, ya hay provisión para que te vuelvas a reconciliar, una vez y otra vez y otra vez. Por eso cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano?
Dice hasta 7, dice hasta 70 veces 7. O sea, hay una ofrenda de paz ya presentada ante Dios para que tengamos comunión unos con otros. Y volvamos aquí a Levítico. Dice en el verso 17, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. O sea que la sangre y la grasa o esta grosura estaba reservada para el altar, para Dios, ¿no? Y bueno, pues se han dado otras razones de por qué específicamente dice que la sangre y esta grasa no se podía comer, por ejemplo. Bueno, la sangre, pues es hasta cierto punto lógico, ¿no? Que no te vas a estar echando ahí unos tragos de sangre, pero bueno, pues es el organismo vital, ¿no? Y representa el alma. Por otra parte, la grasa es como que lo que constituye el producto de la existencia física, o sea, como que denota la parte física de una persona, del animal, y en este caso la sangre representa la vida, es el alma. Dijo que la vida del hombre en la sangre está, entonces pues está prohibido beberla, o sea, habría que derramarla, habría que dársela a Dios. Y bueno, había motivos también sanitarios. Pues la grasa, pues, hablaban algunos de que bueno, pues es difícil de digerir, ¿no? Y pues que eleva el colesterol y no sé, creo que la glucosa, y dificulta todo el proceso, entonces no coman cosas muy grasosas por eso también. Y porque bueno, pues tapa las arterias y todo eso. Y bueno, pues beber sangre, aunque nos suene raro, sí es una práctica de pues, muchas desviaciones, ¿no? Se les llaman hematófagos, se les llaman las personas que beben sangre. Entonces hay gente que se hiere y está bebiendo su propia sangre, y pues esto es totalmente abominable para Dios. Entonces Dios dijo, ni siquiera te metes por ahí, eso está consagrado para mí. ¿De qué sí podía participar la persona? Vamos a Levítico. Bueno, vamos a Deuteronomio 12 primero, para que vean nada más el pasaje donde dice que sí se podía comer, ¿no? de esta ofrenda, porque aquí no lo menciona, lo dice más adelante. Deuteronomio, perdón, les dije Levítico, Deuteronomio 12:7. Devarim 12:7 dice, comeréis allí delante del Señor vuestro Dios y os alegraréis, y vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos en la cual el Señor te hubiere bendecido. Y bueno, es que más adelante el verso 6 dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, que son los shelamim, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante del Señor vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual el Señor te hubiere bendecido. Y pues Yeshua pasó mucho tiempo haciendo esto, porque dice que se le conocía como un hombre comedor y bebedor, ¿no? Glotón y ¿qué? Comilón y bebedor. Entonces sí pasaba mucho tiempo, pues ahora sí que en comilonas, ¿no? O sea, pero yo creo que esa es una de las intenciones que también Dios le ha dado al comer, no es nada más llenarte, sino el tener comunión unos con otros. Entonces yo les invito a que terminando los estudios aquí en Shabbat, pues se acerquen con alguien, que se pongan de acuerdo con otra familia y que compartan los alimentos. Es una manera de seguir preservando el espíritu de Shabbat, que es el tener shalom, que es el tener paz. Entonces, pues, la comida es ahora sí que el mejor pretexto para ello, ¿no? Es la mejor manera de tener comunión y reconciliarte, era la comida, ¿no? Y en ese tiempo comer con alguien era como hacerte uno, porque pues no había de yo llevo mis tupperwares y así, sino pues echen todo en la olla y nada de que los cubiertitos y a mí me sirven, sino se agarraban un pedazo ahí de jalá o de pan o de lo que fuera y metían la mano y ahora le entraban así y todos comían así, todos así de la misma olla, todos así. Llegaban los niños y los parientes y el tío y todos comían de la misma olla. ¿Qué les parece si lo hacemos así en Hanukkah? ¿No? Vamos a una olla, más bien sería una tina así, echen todos la comida así, le revuelven y ahora todos comen así. Si no es tanto amor, ¿verdad? Bueno, pues en ese tiempo, por eso cuando comías con alguien es que sí, de plano, te eras uno con él. O sea, ya compartías las babas, compartías todo, ¿eh? Eso habla de que estabas de acuerdo, por eso pues, para un judío, en tiempos de Pablo, pues era así como que una abominación comer con un gentil, porque pues, quién sabe qué le habrá echado y ya estamos compartiendo ahí las babas.
Entonces, eso hablaba de comunión. De decir, ¿sabes qué? Yo me identifico con esta persona que hasta las babas comparte. Hay gente que la copa de Shabbat dice, no, no, está mejor yo omito eso. Si no está escrito, lo puedo omitir, ¿no? Y bueno, está bien, pero en tiempos de la Biblia era muy fuerte esto, ¿no? Era de mucha intimidad. Si alguien llegaba y decía, no, yo me sirvo aparte, yo como, era así como que, oye, pues, este cuate no quiere tener comunión, no está muy de acuerdo en algo, o sea, algo raro había ahí. Entonces, bueno, pues estas son las ofrendas de paz, que hoy podemos vivirlas en el sentido de tener armonía unos con otros, de ponernos en paz con Dios y de reconciliarnos unos a otros.